O sea, hay mucha gente que dice, no, pues yo en términos raciales nada, en términos de género nada. Pero con las personas gordas, cómo me caen mal, cómo los detesto, porque... Tendrían que pronunciarse públicamente sobre su inclinación sexual, ya que Amazon pide que los papeles de homosexuales sean interpretados por auténticos homosexuales. Si algo nos enseña la psicología y sobre todo el psicoanálisis, que muchas veces la gente afectada no es capaz, y me pasa a mí y a todos, de ver un problema porque estás inmerso. La visión exterior, y si es nada más quizás como interlocutor para comprenderme más a mí mismo, a veces sirve muchísimo. En el mejor de los casos, la película misma es también como una especie de acercarte sensiblemente a lo que es una situación así de desesperante. O sea, en ese sentido es incluso sensibilizadora de la situación que viven estas personas. Yo aprendí muchísimas cosas. Porque el arte también, yo creo, y lo hemos debatido aquí, tiene la tarea a veces, si no es que siempre, de sorprender, o se podría decir quizás mejor, de choquear a la gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en un nuevo episodio de Películas e Ideología. Cristian, Balam, y como otras ocasiones, les recordamos que este no será un análisis cinematográfico de la cinta, sino más bien un análisis ideológico, es decir, de las ideas que vienen dentro de las películas como productos culturales y que nos hablan un poco acerca de nuestra época. Esta vez toca reseñar una de las películas más populares de los últimos tiempos, que es de nuevo de la productora A24, que nos ha traído ya varias piezas interesantes, y tiene como protagonista al gran Brendan Fraser, que por ahora está nominado al Oscar por mejor actor. Y dicho esto... Sí, o sea, creo que es una cinta que ha provocado comentarios. Ahorita vamos a profundizar sobre esto. Esto no siempre quiere decir que la cinta es buena automáticamente. Creo que en este caso, de hecho, no. Pero sin duda ha tenido su impacto en el mundo del cine a nivel mundial, yo creo que se puede decir. Y la síntesis es bastante simple. Es la historia de un profesor de inglés que sufre un trastorno alimenticio y otros problemas que, digamos, no resueltos en la vida. Y lo que se nos muestra entonces es que no es capaz de asumir su pasado y se encuentra en un viaje de autodestrucción en el que ha perdido por completo las ganas de vivir. Y entonces no le queda nada que esperar en la vida. Y también creo que se puede decir que nunca fue capaz de superar la pérdida de un ser muy querido por su parte. Y en esta película, que es del director Darren Aronofsky, las escenas más incómodas, porque sí es una película que no sé en tu caso, ahorita nos comentarás, pero sí en el mío, incomoda bastante, sobre todo en las que sale el protagonista Charlie, interpretado, como ya dijiste, por el sin duda brillante Brendan Fraser, pierde el control y se come todo lo que tiene a la vista. De hecho, creo que la intención del director, a ver lo que piensas tú, es que la comida es una especie de personificación del mal en la película, que él se está metiendo a su interior, o así creo que lo quiere presentar. Y entonces la fuerza de voluntad moribunda de Charlie es el catalizador que hace que se caiga preso de ellos. Creo que es todo el drama de la cinta. Y así pues creo que veamos en la película a dónde le lleva la vida de Charlie y si es capaz de conseguir al final, esa es la pregunta, la salvación. Efectivamente, pues yo creo que realmente, o al menos yo desde mi punto de vista, como lo interpreté, fue más bien como esas escenas en las que él se castigaba a sí mismo, como una especie de autocastigo por lo que estaba haciendo, porque justamente ocurren después de que le sucede algo que lo deja súper mal parado con su hija, con su cuidadora, que se llama Liz. Su hija se llama Ellie, exactamente. Entonces, realmente yo creo que va un poco en ese sentido, pero como dices, de repente son escenas bastante incómodas, lo cual, digamos, no creo que sea malo en sí, porque ya el hecho mismo de poder producir como esa incomodidad llama la atención. Pero sin duda, digamos, el dilema y las razones por las que lo hacen a uno como espectador lo deja pensando, ¿no? Al menos de por qué tanta violencia contra sí mismo, en realidad. Bueno, yo traigo un rant, como dicen hoy en internet, porque lo que no pude creer es que cuando vi algunas críticas de la cinta, porque dije, bueno, ¿qué es lo que opina
la gente que supuestamente sabe de cine, qué es lo que escriben en Twitter, etc. Lo que más me encontré fue un, entre comillas, debate sobre un supuesto fat shaming. O sea, la gordofobia, que supuestamente, insisto, supuestamente, se representa en la cita. Y se argumenta desde un inicio en este tipo de foros que cómo puede ser que no hayan escogido a un actor gordo para no ofender la identidad de la gente gorda. O sea, ¿cómo puede ser que Brendan Fraser le hayan puesto un traje, porque eso se sabe es un traje de gordo, que parece muy real, pero él en la vida real pues no es tan gordo? Y la gente se ofende de cómo puede alguien que no sufre ese tipo de problemas, entre comillas, porque con eso tal vez ya ofendo a algunos, pero digamos que no tiene esa, como ellos dirían, identidad, interprete a alguien que sufre con este tipo de trastornos. Yo no sé cómo veas eso, si no yo me sigo con mi rant, pero eso ya fue algo que no pude creer que eso sea tema de discusión. Yo sinceramente no creo que vaya por ahí tampoco, porque digamos en general las obras de arte no están atadas a esta suposición, y más bien que generar como una especie de identidad alrededor de ello puede ser incluso problemático o criticado, porque es de nuevo esta típica afirmación de que es imposible, por ejemplo, conocer lo que sientes tú porque no soy tú, o sea, porque no estoy en tus zapatos. Entonces, como tu sensibilidad es infinitamente distinta a la mía, no hay forma o comparación de que tú puedas o que yo pueda comprender lo que tú sientes. Y por eso es que se hace esa clase de situaciones. Pero yo creo que justamente esa clase de representaciones artísticas es también como una manera de representar justamente esta clase de situaciones complicadas. Además de que, en el fondo, el tema de quién lo lleva a cabo, yo creo que tiene que ver más con las capacidades de llevar un personaje de ese tipo que con la otra situación, ¿no? Eres un gordofóbico. Bueno, esto me lleva a mi rant, que tiene que ver con las reglas de diversidad, ellos le llamaron así, presentado hace algunos meses, creo que ya es un año, por parte de Amazon Studios. Esta película no fue producida por Amazon, pero me recordó a este manifiesto, porque creo que tiene mucho que ver y representa una tendencia que yo creo es una especie de ataque a la imaginación, a la creatividad artística y por lo tanto al cine mismo. Este reglamento de Amazon inicia y ya con esta primera frase tendríamos que sospechar, cito, no se preocupen, estamos en esto juntos. Esta neolingüista posmoderna, o sea, esa nueva forma de discurso empresarial que ya no se asume como superior, sino como alguien que es amable, que es tu cuate, que es tu igual, aunque gane 5,000 veces más que tú, pero les habla horizontalmente, como si eso cambiara de veras la relación de poder. Y en síntesis, este reglamento fue y es el intento de burocratizar, o también se podría decir reglamentar el arte mismo. Porque se pretende, y eso es tal cual, crear un sistema de evaluación en las que las empresas de producción que colaboran con Amazon Studios contesten encuestas sobre su satisfacción con el producto final, es decir, la serie o la película, en el sentido de que si cumplen con la diversidad necesaria. Ahora, esto suena obviamente como una exageración de mi parte, sin embargo voy a poner el link abajo del video para que vean que no estoy inventando, y que en este tipo de encuestas están preguntas literalmente como, por ejemplo, ¿son suficientemente personas homosexuales en la serie, sí o no? ¿Crees que hemos tematizado de manera amable la problemática con respecto a los migrantes en tal país? ¿Crees que el color de piel de los mexicanos en tal película es auténtica? Es decir, ese tipo de preguntas. Y ahí esto creo que lleva, más bien la intención es eliminar los estereotipos. Que esa intención yo creo que nadie la podría criticar, por lo menos no quien se ubica del lado progresista, digamos. Sin embargo, con esto, lo que se crea es una nueva, yo le llamaría dictadura de nuevos estereotipos que se está cultivando con estos, porque se encierra a las personas en supuestas raíces y, aunque suene feo, como dije, pero creo que pone en peligro el arte y en este caso la actuación en el cine. Y ahorita regresando a la película, el arte también yo creo, y lo hemos debatido aquí,
tiene la tarea a veces, si no es que siempre, de sorprender o se podría decir quizás mejor de choquear a la gente. Yo mismo a veces me sobresalto, me asqueo y creo que es ahí donde empieza precisamente la libertad del arte, como te he dicho, donde acaba el consenso, donde acaba el que todos estamos de acuerdo. Nos puede agradar o no una expresión, pero cuando provoca ese tipo de reacciones en la gente, ahí, a partir de ahí es arte. No antes, cuando observamos algo y no nos provoque nada, sino algo nos debe de provocar. Y criticar que nos provoca quizás repulsión la película o que nos provoque asco o lo que sea, y esto automáticamente implique que a la gente que nos provoca eso seamos gordofóbicos, otra vez yo creo que lo que es un odio al arte. O en el mejor de los casos, una no comprensión del mismo. Pero bueno, tengo una última parte de mi rant, pero ahorita... Sobre esto que mencionabas, yo creo que en el fondo se trata también de una especie de censura, porque limita las posibilidades que dentro del arte, digamos, de las temáticas y de lo que se puede realmente hacer. Es muy común, creo yo, esta típica paradoja un poco de la libertad, que los gringos también hablan con la paradoja de la democracia, que es decir que se vale todas las opiniones, excepto las opiniones que estén en contra de la libertad general de decir opiniones, ¿no? Y entonces con digamos, con esta argumentación se justifican en realidad muchísimas formas de censura. Hace poco me tocó ver que, en Twitter se volvió famoso, quizás tú lo viste, que sinceramente no tengo idea de quién sea, pero como youtuber se volvió como muy polémico en Twitter porque hizo como algunas declaraciones gordofóbicas, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente empezó a criticarlo y a decir, no, eso no se vale. La libertad de opinión acaba cuando empiezas a violentar esto o lo otro. Entonces, yo lo que preguntaba es, o sea, primero, ¿quién define cuáles son las pautas de lo que tú puedes y no puedes decir? Y segundo, ¿el hecho de decir algo que no guste a la mayoría es justificación suficiente para la censura? Bueno, en realidad, mucha de la comunidad que estuvo criticando a este sujeto realmente buscaba censurarlo, o sea, eliminar ese elemento incómodo con respecto al resto de la totalidad, que a lo mejor puede haber un poco de hipocresía ahí, porque uno realmente nunca es totalmente santo y totalmente progre en ese sentido, pero me parece que es esa visión ideológica de pensar que es posible un mundo perfecto, eliminando esa clase de contradicciones, incluso artísticas, censurándolas. Pero eso yo creo que es incluso más problemático, porque no va a dejar de existir muchas de esas narrativas o muchos de esos problemas simplemente porque dejemos de hablarlos. Entonces yo creo que más bien esta clase de narrativas, quizás incluso, si quieres verlo de esa manera, discursos violentos o anti-libertad, pero no pueden simplemente censurarse, tienen que criticarse argumentativamente. Yo creo que ese es en ese nivel. Recuerdo que hace poco hubo en España un debate, justo porque me parece que, no recuerdo qué partido político estaba proponiendo, el delito de alusión al franquismo, así como existe, digamos, la alusión al nazismo u otras cuestiones. Pero a mí me pareció, digamos, interesante la posición de Rejón, que lo que dijo fue, pues, o sea, no busquemos acabar con con estas creencias simplemente censurándolas o eliminándolas del debate público y encerrando a los que hablen sobre eso, sino que esta clase de discursos de odio se combaten argumentativamente, con razones, o sea, con educación. Y yo creo que tiene sentido. Y lo mismo me parece que es para la cuestión del arte, o sea, yo creo que no se puede limitar o no se debería intentar limitarlo en ese sentido. Si será un éxito o no, ya se verá. Y seguramente, digamos, un arte que sea muy polémico, eso es algo, digamos, que también mencionaba Benjamin, debe ser consciente de que la crítica puede estar en contra de ese arte. Y es totalmente comprensible. Pero que esa crítica destruya el arte, yo creo que ahí está el límite, ¿no? En ese punto en específico. Hablando de eso, la película de The Whale es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver. En especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido, o si tienes gordofobia internalizada. Así fue como la influencer conocida como la Faccionista comienza su opinión por la película The Whale, que ha encantado a muchos y a otros no tanto. El video de poco más de 1 minuto se ha hecho viral por las contundentes palabras de la mujer que es conocida por subir contenido como activista corporal para identificar la gordofobia internalizada y otras conductas alimentarias.
Desde la perspectiva de la TikToker, el personaje principal, que es interpretado por Brendan Fraser, tiene un problema de depresión y un severo trastorno de la conducta alimentaria. En muchas ocasiones a lo largo de la película se hace hincapié en el tamaño del cuerpo de la persona. Las risas, las expresiones de asco y de sorpresa del público definitivamente no ayudan y son detonantes para una persona que esté pasando por un momento de vulnerabilidad relacionado con su relación con la comida o con su cuerpo. Y bueno, puse este audio como para ejemplificar a lo que yo me refería y creo que también en parte tú. Y creo que sí es importante porque esto tiene la implicación de asumir que somos sujetos infantilizados, prácticamente niños, que tenemos que ser protegidos contra discursos que quizás nos puedan incomodar o provocar algunas emociones negativas. Y como estamos en la era del exceso de positividad, eso es tóxico y lo debemos de evitar. Por eso, según ella, en su lógica, nos hace un favor de advertir que ahí no es. Mejor vayan a una película que no les provoque emociones negativas. Y yo con esto jamás diría que es la mejor película y que tienen que verla y que va a ganar el Oscar porque es lo mejor del año. No, pero sí me preocupa mucho esa incapacidad de enfrentarte a algo que no automáticamente te genere cosas positivas y lo único que les queda es descalificarlo y alejarlo y querer cancelarlo. Porque yo también diría que eso de la cultura de cancelación no existe, pero sí hay como esa intención de tener una especie de monopolio de la izquierda liberal sobre qué es admisible, qué se puede decir y qué no. Y casi siempre se usa a conveniencia, porque también cuando, digamos, quizás el presidente de México quizás no es políticamente correcto, se dice, bueno, es de otra generación y no pasa nada. Yo estaría de acuerdo con eso. Pero en cambio, si lo hace tu tío Felipe Calderón, entonces aunque sea de la misma generación, pero pues él lo hace con mala fe. Y ese tipo de falacias discursivas yo creo que también se reflejan en este tipo de cosas. Y a menos que quieras decir algo. Sí, yo, digamos, sobre el audio, a mí me parece, digamos, muy sorprendente que en verdad se piense de esta manera, porque justo lo que mencionas, infantiliza a las personas, incluso, digamos, suponiendo en el mejor de los casos, la película misma es también como una especie de acercarte sensiblemente a lo que es una situación así de desesperante. O sea, en ese sentido es incluso sensibilizadora de la situación que viven estas personas. Yo aprendí muchísimas cosas. Porque, sí. Claro, porque además sabemos que el problema de Charlie, que es el protagonista, surge de un evento en su pasado, una situación que lo deprimió. Y por ende, la única forma que él tiene de salir o conllevar esa situación es comiendo. Digamos que ahí es una cuestión de trastorno psicológico o una cuestión como que no está solamente en las manos de quien tiene esa clase de padecimientos, ¿no? Que justo es lo que investiga la psicología, los eventos que están fuera de nuestro control y que sin embargo nos dominan o nos controlan o nos afectan en gran medida. En este caso, el tema de Charlie me parece que es muy, muy bien explicado en ese sentido y uno puede llegar a sentir empatía por eso. Pero, digamos, por un lado es eso, pero por otro lado, supongamos en el peor de los casos que sea abiertamente, digamos, gordofóbica y todo lo que tú quieras a la película, ¿cómo vas a hacer una crítica de la gordofobia si eliminas cualquier discurso que tenga gordofobia? No hay un análisis racional de eso, simplemente rechazarlo. Y en ese sentido no hay mucha diferencia, por ejemplo, de un dogma cualquiera, como el religioso, que elimina ciertas posibilidades y te acentúa otras. Entonces, en ese sentido, bien. O sea, puedes estar feliz como niño, ¿no? En tu mundo ideal. O puedes elegir enfrentarte a lo que realmente es, ¿no? Incluso aunque no te parezca bien, pero es el hecho de poder contrastar la posición, lo que yo creo que abre la posibilidad de la libertad y sobre todo para las personas que lo viven. Sí, que hay gente que hace algo similar en la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya no está dispuesta a consumir los medios gringos porque los asume como que ya no vale la pena y se queda entonces con los youtuberos pagados por el Kremlin. Una pequeña provocación para un futuro episodio. Voy a cerrar este pequeño paréntesis para regresar brevemente, te prometo que ya es de breve, al manifiesto de Amazon, de las reglas de la diversidad. Ya ese nombre me parece paradójico, porque esta cultura de la diferencia que se establece en este texto llega a tal grado que entonces, bajo esa lógica, un mexicano no podría interpretar en una película a un colombiano o viceversa.
Y ellos ponen, de hecho, en el texto, de que no les gusta o debería de preguntarse si es sano que un chino, que eso pasaba muchas veces, interpretaba a un coreano o viceversa. Que eso es, ellos le llaman problemático. Y que, por lo tanto, la identidad no puede ir en contra del papel que uno mismo interpreta. Y esto, a nivel ideológico-político, perdón, no es otra cosa que una visión etno-pluralista neoliberal de que cada quien en su rancho y no queremos que haya mezclas. Y además proponen en el siguiente punto de que es obligatorio que los productores o las productoras tengan diálogos con las comunidades correspondientes para no lastimar o incomodar a grupos de personas correspondientes. Y de inmediato advierten, se debe de pensar y reflexionar si las bromas que uno plantea meter son hirientes o no. Vi otra película que se llama Till, que es sobre un caso de asesinato de un niño negro en los Estados Unidos en los 50s, y es una de las primeras películas que se hizo completamente respetando la visión de la familia afectada, donde cada escena fue aprobada exclusivamente por la familia del niño asesinado. Uno podría decir bajo el aspecto sentimental que es comprensible. La pregunta es, y creo que es complicado, es si esa especie de monopolio de las víctimas sobre la memoria es algo que el arte tiene que respetar y al respetarlo quizás pierda cierta capacidad de ir más allá, suena feo, de la visión subjetiva de las víctimas, porque si algo nos enseña la psicología y sobre todo el psicoanálisis, que muchas veces la gente afectada no es capaz, y me pasa a mí y a todos, de ver un problema porque estás inmerso. La visión exterior, y si es nada más quizás como interlocutor para comprenderme más a mí mismo, a veces sirve muchísimo. Y eso se niega, sino se niega que yo soy el único que puedo saber porque yo lo viví. Y todos los de afuera no pueden saberlo, por lo tanto lo único que hacen es amenazar el derecho a la memoria que yo tengo como monopolio exclusivo. Y eso también me parece peligroso. Digamos, es esta cuestión de dejar en su unidad a las personas, ¿no? Como querer ver, por ejemplo, en los pueblos indígenas, como completamente la imagen del pueblo indígena que yo tengo se representa en el momento en el que decido no tocarlo. Es decir, que se queden así, que se queden, digamos, de esa manera exotizados. Como lo hemos visto en películas que hemos analizado. Efectivamente. Pero fíjate cómo yo quisiera contrastarlo de nuevo. Es ya como la cuarta, quinta vez que hacemos referencia. Pero la escena de Sin Novedad en el Frente, en el que el soldado francés encuentra al soldado alemán y juntos pueden, digamos, o sea, es una escena brutal, pero el punto es que en algún momento el soldado alemán alcanza a compenetrar en la subjetividad del soldado francés que está muriendo. Esa capacidad de salirse de uno y entrar en el otro es, yo creo, que lo que estimulan justamente esta clase de contraposiciones o la actuación misma. En el fondo yo creo que trata de representar eso. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, ocurren muchas tradiciones teatrales, pero en específico, por ejemplo, en la tradición japonesa, son hombres los que retratan papeles de mujeres. Y hay personajes hombres o actores hombres que hasta mediados del siglo pasado estaban exclusivamente dedicados a representar personajes femeninos. Entonces, ellos tenían que asumir esa subjetividad femenina para poder, digamos, llevar a cabo el papel. Y eso abre también como brechas de interconexión subjetiva entre unos y otros. No quiere decir que solamente, digamos, puedan ser representados papeles de mujeres por hombres, sino que también se puede dar lo viceversa. Pero el punto no es si se puede o no se puede, si se respetan o no se respetan, sino cómo se atraviesan las subjetividades. Recuerdo, por ejemplo, mucho que una buena parte, por ejemplo, de los rituales en las religiones, que incluso se sigue dando en la religión católica, implica ser capaz de compenetrar con la otredad. En algún caso es la divinidad, que la divinidad en el fondo es la representación de la comunidad misma. Pero, por ejemplo, cuando se come la oblea, ¿no? o el pan y se bebe el vino en el ritual católico, es realmente compenetrar en la subjetividad o que otra subjetividad entre en ti. Y con eso comulgas con el resto de la comunión. Digamos que este ir y venir de las subjetividades es algo que se ha dado históricamente todo el tiempo, en todos los lugares de la humanidad. Y justo esta clase de pensar que solo se pueden, más bien como objetivar o ontologizar la forma en la que ciertas personas tienen que comportarse. De alguna manera,
es censura también del arte. Es censurar el arte, hacer unas reglas de lo que se puede y no se puede hacer en él. Yo diría hasta matarlo, porque esto que dices va conectado con la última parte que tengo para el día de hoy, que es también la implicación que tiene todo esto de que se parte entonces de un carácter homogéneo de una comunidad. Porque vamos a suponer que yo quiero hacer, o tú que juntos queremos hacer una película sobre la UNAM. Bajo estas reglas de Amazon, tendríamos que hablar con la comunidad para saber qué es la UNAM y respetar la imagen de la UNAM. La pregunta es, primero, ¿qué es la UNAM? Dificilísimo responder. Y luego, ¿a quién preguntas? Como si todos nos contestarían lo mismo. Nada que ver. O sea, estamos de acuerdo que puedo hablar con gente de la UNAM y encontrar opiniones sobre la UNAM de todo tipo, desde todos los ángulos de derecha, izquierda, conservador, progresista. Es complicadísimo. Ultra anarquistas con ultra libertarios. Exacto. Y luego hay muchos güeyes, sobre todo los que representan a partidos políticos, que dicen, las juventudes, los estudiantes están... Exacto. Es un microcosmo, es un universo. No hay algo homogéneo. Por eso hablar de una comunidad a la que tengo que casi que pedir permiso para representar su imagen es una forma de pensar muy rígida y yo diría hasta autoritaria. Porque quiere decir entonces, como bien dijiste, que ustedes tienen un carácter y a ese me tengo que acercar y no lo puedo cuestionar. Pero eso no existe. Eso es lo uno. Y luego, eso también lo dijiste, se pide en el manifiesto de Amazon que las actuaciones sean auténticas. Recuerdo, estamos en la ficción y en la actuación y se pide que sean auténticas. Esa es la palabra. La consecuencia es, si lo pensamos lógicamente, es que los actores tendrán que pronunciarse primero sobre su identidad. Eso también me da risa porque luego tienen padre de acá, madre de acá, nacen allá, viven acá, quién sabe, un problema. Y peor aún, tendrían que pronunciarse públicamente sobre su inclinación sexual, ya que Amazon pide que los papeles de homosexuales sean interpretados por auténticos homosexuales. ¿Te imaginas lo autoritario que es exigirle a la gente que diga abiertamente si se acuesta con hombres y mujeres? Cuando hemos luchado por décadas, si no es que siglo, que tengamos ese espacio de privacidad y que sea totalmente irrelevante con quién te acuestes, que eso no tiene nada que ver. Y muchas películas bajo esa lógica también serían caducas o criticables, porque casi siempre, según yo, hasta ahorita, en las grandes películas, alguien gay fue interpretado por alguien que no es gay. Y muchas veces de manera magnífica, que hasta los mismos gays decían, este güey interpretó a un gay mucho mejor que cualquier gay de la vida real lo hubiera podido hacer. Y esa es la magia de la actuación. Es actuado, no es auténtico. Incluso en la literatura, cuando, digamos, por ejemplo, Madame Bovary, que la escribió un hombre y sin embargo es la experiencia en la carne de una mujer, ¿no? O sea, y esa clase de cosas son las que enriquecen tanto, digamos, las posiciones subjetivas. Cómo yo te interpreto a ti, cómo me interpretas a y va ahí dándose en ese sentido. Yo tengo igual nada más un último punto, que a mí me gustaría ahora verlo desde el lado de Charlie, que es la persona con obesidad, el protagonista, y cómo más bien es esta cuestión del estigma social. O sea, que yo creo que es un tema que atraviesa bastante la película y que no solo es eso, yo creo que toca a muchos de los espectadores que lo vimos. En ese sentido, yo creo que el sociólogo canadiense Erving Goffman es de los mejores para tratar este tema del estigma, y él dice que se trata de una condición que hace a una persona portadora de este estigma sea incluida en una categoría de personas cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se la vea como inaceptable o como inferior. Es decir, que existe una normalidad y cada persona desde su perspectiva actúa en función de dicha normalidad. Digamos, yo veo que las personas son así. Aquellos que son diferentes, digamos, empiezo a ver que no hay algo que va bien con ellos, que ellos se salen del resto de lo que normalmente ocurre. Y lo digo mucho porque, o sea, esto es real, o sea, se ve mucho en comentarios, sobre todo, digamos, de personas que tienen problemas de peso, de sobrepeso, como mucha gente los critica seriamente, o sea, dicen... O sea, hay mucha gente que dice, no, pues yo en términos raciales nada, en términos de género nada. Pero con las personas gordas, cómo me caen mal, cómo los detesto, porque tal y tal. O sea, en el fondo, esta irascibilidad o este deseo irascible contra las personas por su condición de gordura también es algo real que ocurre. Digamos, es un estigma en el que cargan. Y bueno, hay muchos tipos de estigma, ¿no? En realidad, por ejemplo, es un estigma muy fuerte.
si tú vives en una zona marginada o con altos índices de delincuencia, las personas en general van a verte mal, o sea, no se van a acercar con tanta facilidad. Pero digamos que desde el punto de vista de las personas estigmatizadas, eso les genera evidentemente estrés psicológico y todo lo demás. Pero desde el punto de vista de quienes ejercen el estigma, sucede una situación peculiar porque ellos observan a la persona y entonces se comparan muchas veces con ellos. Y eso, el hecho, digamos, de ejercer violencia, ya sea simbólica o incluso física contra las personas estigmatizadas, les aumenta, fíjate, y eso es como un caso que yo creo que el psicoanálisis lo tiene bastante bien estudiado, pero aumenta su autoestima. O sea, como el decir, yo puedo no ser el más grande, el más valioso dentro de mi círculo social, pero por lo menos no soy esta persona. Entonces, comparado con ello, yo aumento mi estima y digo, bueno, al menos va en ese sentido. Pero no se dan cuenta que ese juicio que hacen sobre esas personas también se lo hacen sobre uno mismo. Y entonces, luego muchas veces eso genera situaciones en las que esas personas que critican terriblemente a las personas gordas caen en trastornos contrarios, en los que buscan por todos los medios posibles no engordar, porque cualquier cosa puede degenerar o hacer explotar, desencadenar esta serie de prejuicios contra uno mismo, ¿no? Es lo que a mí me llama la atención, digamos. Sí, tienes un punto que es difícil, porque como diría Foucault, la biopolítica con respecto a la salud de la población es un tema que yo creo que se ha debatido ya poco, porque, por ejemplo, se observa como positivo que ahorita en México y en muchos países, en todos los alimentos ya se nos advierta si tienen exceso de sodio, exceso de grasa y todo, y uno puede decir, bueno, qué bueno que lo sé, porque con eso ya si pretendo alimentarme, entre comillas, más sano, es más fácil que antes, que tenías que saber y leer atrás y luego no sabías y no lo hacían explícito qué es lo que llevaba el alimento. Pero también en el fondo este tipo de ideología yo creo que es bastante autoritaria, porque ¿cuál es el imperativo categórico que nos obliga, o sea, según quién, que tenemos que tener una vida sana a la hora de alimentarnos? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la gente, mientras yo no afecte a otro, por eso fumar en espacios públicos, sí, porque afectas a otros que quizás no quieren, pero fumar en las casas de la gente, o que tome mucha Coca-Cola, o que tome mucho alcohol, para mí todo eso es parte de una libertad individual que suena neoliberal, pero que creo que no lo es, porque creo que como sociedad tenemos el deber de garantizar ese espacio y no decir, ah, sí, pero con eso eres un lastre porque luego tienes diabetes a los 50 y como sociedad te tenemos que cargar. Para mí eso es un rasgo autoritario, si bien lo entiendo, pero a mí luego me incomoda mucho ese discurso que eleva con tanta positividad la necesidad de la gente, que no eres bueno si no te alimentas bien. Cuando digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo digo, quiero vivir hasta los 65 nada más, y beber y tomar y comer puerco y todo, yo creo que no necesariamente eso es criticable, sino es parte de esa libertad de cada uno. Totalmente, porque además yo creo que ni siquiera tiene que ver realmente con la salud. O sea, no creo que sean, digamos, los comentarios que critican eso no es porque realmente se preocupen por la salud pública. Porque como lo acabamos de ver, digamos, a través de la película, hay muchas razones, muchos motivos detrás de esta clase de trastornos. No es algo tan fácil o automático. En realidad, pueden verse atravesados historias de vidas y todo lo demás. Pero no es eso. Yo creo que en el fondo es el deseo de estigmatizar un grupo. Que sea obeso, en este caso, es causal. O sea, es simplemente por la situación. Podrían ser también por la cuestión de piel, podría ser por la cuestión socioeconómica. Pero el punto es, digamos, satisfacer, yo creo, esta necesidad perversa de poder burlarse de grupos inferiores que se observan inferiores, ¿no? Y que por ello se les quita como un poco como la dignidad humana de no merecer como respeto, pues porque no cuidas tu cuerpo. Pero justo, tú dices, ¿yo por qué tendría que hacer eso? ¿No? O sea, no hay razones para que yo lo haga. Digamos, y por más razones científicas que tú lo pongas, y por más razones, digamos, hasta si tú quieres, morales, lo pones, en el fondo cae en una decisión de la persona. Y algo que recién hubo un caso con una actriz mexicana y que ella lo que decía era,
pues bueno, si les preocupa tanto mi salud física, ¿por qué no les preocupa también mi salud psicológica? Y esta clase de situaciones más bien me dañan, o sea, me estresan, no hacen algo mejor por mí. Si yo tengo este problema, pues es su problema y ella tiene que verlo. Y yo creo que, digamos, en el fondo uno puede explicarse o puede preguntarse por qué la población mexicana, por ejemplo, tiene muchos más niveles de obesidad con respecto a otros. Y eso es real, es un problema social, es un problema público, si tú lo quieres. Claro, hay muchas variables en eso. Pero una cosa es comprender el problema y entonces dentro de las soluciones ver por qué hay motivaciones o qué motiva a muchas personas a preferir uno que otro. Y entonces si empiezas a escarbar, de repente ves, pasa que la comida con más energía es la que cuesta menos, ¿no? Y es más barata y la gente en México es muy pobre. Quizás hay una situación causal ahí. O sea, el punto es que... Pero no, Balán, porque pueden ir al bosque o a la selva y ahí hay todo que la Pachamama nos tiene preparado. Y Winnie the Pooh. Me han dicho muchas veces de eso, pero exactamente, y eso creo que tienes un punto cuando dices que lo que menos les preocupa en realidad es la salud de la gente, porque tendrían que tematizar todas esas cosas y que sin duda en México, y a mí me lo ha dicho gente, o sea, yo tomo coca porque trabajo en la construcción, me puedo comprar quizás 3 tacos al día y la coca me llena con energía y calorías y con eso aguanto mi jornada laboral de 10 horas y luego irme 3 horas a mi casa. Y si no, también te vale madres, o sea, no hay exacto, pero digamos que esa es la gente que si tuviera opción... Sí. Se alimentaría diferente. También hay gente que dice, no, a mí me gusta y yo me la consumo, que yo no tengo ningún problema, pero me refiero que por lo menos, y eso creo que sí es un problema, la gente debería de tener la capacidad para elegir. Sí, sin duda. Para que tú digas, sí lo quiero o no lo quiero, y no sea porque eres precario y no te queda de otra. O sea, creo que eso sí es un problema y eso sí es discriminación. Exactamente. Pero eso no se plantea casi en TikTok. Que no te alcanza o que no tienes tampoco ni idea de cómo poder hacerlo, porque todo tu mundo está lleno de eso. Que casi siempre va de la mano. Sí, efectivamente. Sí, eso creo que se lo recomendamos a la youtubera, a la tiktokera, ¿cómo se llama? La Fashion... No me acuerdo, pero su comentario en sí mismo es incluso hasta discriminatorio contra lo que según ella intenta defender. Tristemente, sí. En fin, ¿recomiendas la película? Yo creo que sí. Creo que, como vieron, da para debatir. Sí. Y además, o sea, cinematográficamente yo creo que vale la pena. Sí, yo digo, para por lo menos verla una vez, sin duda vale la pena. Sin más, yo creo que nos vemos de siguiente. Tenemos una ahora sorpresa. Sí, ya la tenemos anunciado ese mes. Pero ahora sí, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye.